Buenas, bienvenidos a la segunda parte de nuestro viaje a Sudáfrica por los caminos del país del arco iris. Estábamos en las grandes sabanas de Kenia, en el Masai Mara. Cada uno de estos pueblos tiene su historia en su gran diversidad. Es una época en que los Masai, para hacerse adultos, tenían que matar a un león. Hace mucho tiempo que está prohibida la caza de leones, pero por parte de los Masai, pero los leones no lo saben. Entonces le tienen un miedo a los Masai, cosa miedosa. Entonces, bueno, también me llevaron a una aldea Masai y me mostraron cómo viven. Y hay una película que también está asociada a estas historias que se llama La Princesa Masai. Es una historia de la vida real de una mujer suiza que se fue de vacaciones con su novio y queda absolutamente enamorada de un Masai y se queda. En el último minuto no pone su maleta en el counter, sino que se devuelve y se queda y va y busca al Masai y se queda viviendo con él. Y van a vivir una historia de amor y ella va a tener una hija con él. Y esto se termina rompiendo por donde uno menos lo espera, y es porque ella es una suiza y ella es una mujer que trabaja y pone una tienda y le va bien y gana dinero, y al ganar dinero ella le quita a él la importancia que él tiene como proveedor dentro de la tribu. Mejor dicho, entra en contradicción con el sistema y finalmente ellos se terminan separando, no porque les falte el amor, sino porque finalmente la cultura los separa, pero es dentro del mayor respeto y dentro del mayor amor. Esto fue llevado al cine, es una novela de la vida real y ella cuenta la historia de su amor con este hombre, con este guerrero Samburu, la princesa Masai. Les cuento los cines porque es que esto está lleno de imaginarios. ¿Ve? Yo te llevo canciones, llevo películas, llevo un montón de películas en la cabeza mientras voy viviendo estas historias y mientras tengo todos estos relatos de este guía maravilloso que me abrió los ojos del África. Entonces yo le decía, empecé a hablar con él, ¿no? Entonces me tenía que hacer en la parte de atrás del asiento donde él estaba conduciendo, en el asiento de atrás. Y le dije, oiga, no, yo no puedo hablar con una persona así. O sea, yo necesito mirarle los ojos y necesito pues estarme. Entonces me dijo, bueno, siéntese aquí al lado. Entonces yo me siento al lado de él y empiezo pues a conversar, o sea, común y corriente. Me dijo, pues mire, le dije, ¿a usted le gusta su trabajo? Me dijo, pues me encanta. Pero ¿cómo le parece que en 12 años que yo llevo de guía, nadie nunca había necesitado mirarme a los ojos? Y nadie nunca me ha preguntado si me gusta mi trabajo. Y nadie nunca había hablado conmigo de mi vida. O sea, son tales las barreras entre este mundo, digamos, turístico europeo de los safaris y los pueblos africanos, que es como si no llegaran allá, quién sabe a dónde van. Y eso, que Kenia es un país soberano, donde todo el mundo es keniata y conquistaron una independencia y una nación. En Sudáfrica la cosa va a ser mucho más complicada, porque también en Sudáfrica hay sabanas y hay safaris. Pero en Sudáfrica el mismo jeep que lo lleva a uno por la sabana tiene una estructura de una silla volante fuera de la carrocería del jeep. En esa silla volante está el miembro de la comunidad negra, que es el vaquiano, que es el explorador. Es decir, dentro del chasis del jeep no pueden ir los blancos, que el chofer era blanco en esos casos, los blancos que iban al safari, y que el negro estuviera con ellos en el mismo jeep, porque las cosas en Sudáfrica son de ese tamaño. Hoy por hoy quedan esos jeeps porque pues siguen de época antigua, pero tienen la marca de la segregación original aún en ese nivel. Y uno no lo vería tan raro si no hubiera estado en Kenia y no hubiera visto un país soberano. Me di cuenta porque, confrontándolo con las fotos de mi amiga, ellos hicieron ese safari en Sudáfrica y yo lo hice en Kenia. Y en las fotos de ellos aparecía este adicional que era absurdo, porque era fuera de los jeeps y era para marcar una segregación a nivel de los mismos vehículos
para recorrer la sabana. Ya después no se molestaron en cambiarlos, así que todavía están así. Y esos son rezagos del apartheid, aún en los detalles más inesperados. Sí, entonces eso es indignante. Entonces hablamos mucho y me dijo, ¿sabe que nosotros somos invisibles? Usted tiene razón. Mire, el otro día vino un europeo y se sentó a 5 sillas de donde yo estoy, porque estos son unas vans, jeeps vans. Se sentó atrás, sacó una cámara como de 40 centímetros y no me dirigió la palabra en 6 horas. Entonces cuando llegué lo dejé otra vez en su lodge y el tipo no me miró. Entonces esa invisibilidad es una forma de segregar y discriminar a un pueblo que hizo posible una naturaleza y una realidad, que son los pueblos de Kenia y son los pueblos Masái. Y ahí entro en contacto con un montón de historias que conocí. Es un pequeño viaje a Kenia, mucho hay que ver allá y hay que regresar, y hay que conocer muchas más ciudades, pero esa fue la oportunidad que tuve de verlos, de compartir las historias de ellos, las historias de sus independencias, las historias de su bravía, de todo lo que ellos han tenido que cruzar. Este es el África Oriental. Esta África Oriental es muy distinta a la África Occidental. Entonces, digamos, los 3 puntos que voy conociendo, que es haber ido a Burkina Faso y a Mali, haber ido a Kenia y luego llegar a Sudáfrica, son completamente distintas. Son Áfricas completamente diferentes en muchas cosas y conservan, los rasgos comunes a la cultura africana, pero es una cultura muy diferente la que uno va a encontrar en el África Oriental. Tiempo después llegaría la banda ancha de Internet. Ellos decían que la banda ancha de Internet era lo más importante que les había pasado desde la independencia. La India atraviesa por el Océano Índico la banda ancha. Y con la banda ancha esta gente se dispara. Y lo mismo los ruandeses, que van a transformar su historia del genocidio en una historia de un pueblo que busque una salida histórica y que busque una salida de reconciliación. Y con la banda ancha reconfiguran un país de guerreros que se trenzó en el genocidio más aterrador a un país de negocios, de viabilidad comercial, que le dé otro rumbo diferente a la gente. Digamos, la transformación de Ruanda, que va a ser muy grande. Esa es otra África. Entonces estuve allá, oí las historias que Zuko me contó acerca de la independencia, miré la pradera enorme, la naturaleza maravillosa, el agradecimiento a la vida y a la naturaleza que estas cosas existan, que estos animales maravillosos formen parte de nuestro entorno y el hecho de sentirnos evidentemente parte del mundo animal. O sea, uno en los safaris se siente parte del mundo animal porque lo es. Uno está observando un mundo al cual uno se siente ajeno y después descubre que no, que uno es parte de ese mundo y uno es parte de todo el ecosistema. Y asumirse como parte del ecosistema animal, yo creo que es parte de lo que necesitamos ahora, tratar de transformarnos en esta oportunidad que tenemos de volver a mirar el mundo y mirarlo de otra manera. Regresamos a Sudáfrica después de esto. Entonces, al regresar a Sudáfrica, ahí empieza la historia con mi amiga y ahí empieza una historia muy importante que va a ser, digamos, como el punto de inmersión en la cultura surafricana. Voy a entrar en contacto con un personaje que en ese momento es agregado comercial de la Embajada de Colombia en Sudáfrica, Santiago Uribe Rocha, y con el cónsul en ese momento, con Miguel Ángel, y ellos dos me van a introducir en el mundo del proceso de desmonte de la apartheid. Yo les pedí que me relacionaran con personas que estaban cercanas a ese proceso. Santiago vivió en Sudáfrica, estudió en Sudáfrica
y tiene toda una trayectoria. Entonces me llevó donde sus amigos, donde su mundo, y es esa famosa mesa. Durante la tarde tuve una cantidad de entrevistas con diferentes personas, músicos y también actores. Hay una novela que se llama Cry the Beloved Country, que es como llora la nación amada. Esa novela es la primera, escrita en 1966, es la primera novela de perdón que alguna vez se escribió, digamos. Esa novela es llevada al cine y este actor es uno de los protagonistas. Entonces voy a hablar con él, Eric Muir. Y voy a hablar con él, y voy a hablar con los músicos, y voy a hablar con una cantidad de gente que tuvo que ver con esto en la vida cotidiana y cómo se transformó su mundo. Hacía 10 años en ese momento había sucedido todo este proceso de transformación, todavía estaba en plena dinámica, y poco a poco la mesa se va llenando de gente y van llegando de todas partes. Y al llegar de todas partes experimento esa noche la fascinación de la nación del arco iris. Llegó gente de origen árabe, llegó gente de origen hindú, y la chica de la India me decía una cosa muy importante, me decía una cosa que para mí fue muy reveladora. Me contaba que Gandhi va a aprender el tema de la segregación y la no violencia, lo va a aprender es en Sudáfrica, porque Gandhi vivió 25 años en Sudáfrica. Y fue en el tren de Durban a Pretoria, donde lo bajan del tren por ser de la minoría hindú, y él se da cuenta del nivel de segregación, y es allá donde él empieza su lucha. Entonces dice, todo el crédito se lo dan a la India, pero el crédito empieza en Sudáfrica, y ella, como minoría hindú de Sudáfrica, decía que su mamá le decía que nunca se le olvidara a ella, que ella era una mujer africana. O sea, eres hindú, pero eres africana, no olvides tu africanidad tampoco. Y allá había judíos y había griegos, y había gente de todas partes, y había una mujer zulú, Aura. Y en ese momento yo me soñaba con que alguna vez me tocara una paz y una transformación de un pueblo, ojalá del mío. Y le dije que yo no me imaginaba que eso me fuera a tocar en mi tiempo de vida. Cualquier posibilidad de un proceso de paz parecía a años luz en ese momento. Era el 2009. Era poco posible imaginar que en 2 años estaríamos empezando un proceso de paz. Y entonces yo le dije que yo no creía que eso me fuera a tocar a mí en mi vida. Y ella golpeó la mesa de una manera violenta. Me dijo, no me diga eso. No me lo diga porque yo estoy sentada frente a usted. Y yo nunca pensé que esto fuera a pasar en mi tiempo de vida tampoco. Y aquí estoy. Y usted nunca sabe cuándo va a cambiar la historia ni de qué manera. Fue tan contundente su afirmación que algo que se me antojaba muy imposible estaría a 2 años de empezar a suceder en mi tiempo de vida. Entonces, esto fue absolutamente emocionante. Esa narración de esa noche del país del arco iris, en esa mesa al aire libre, me dio la imagen de la diversidad del pueblo de Sudáfrica, algo que uno no se puede imaginar. Entonces después viene la conferencia en la Universidad de Witwatersrand, donde me va a llevar Santiago Uribe Rocha, y en esa conferencia yo voy a contarle las independencias, ¿no? Me parece lo más natural, pues de eso se trataba el objetivo del viaje en mucha medida, ¿no? Y resulta que cuando empiezo a contarles de las independencias de América Latina, me doy cuenta que es que ellos no tienen ningún conocimiento de América Latina, pero por ejemplo, ninguno. Y que su desconocimiento de América Latina es solamente comparable con el desconocimiento que tenemos nosotros de África. Entonces digo, oye, un momentico, aquí hay una cantidad de conexiones que establecer, y me reitero en eso que habíamos hablado en el viaje de Mali, que es absolutamente indispensable explicitar, visibilizar y meternos en estos lazos históricos, porque ahí hay una parte importantísima del relato del mundo y de nosotros mismos que nos es desconocida. Hoy tengo la blusa de Sudáfrica, hoy tengo las cosas que traía de Sudáfrica puestas para invocar los espíritus de la necesidad de mirar al África
con la dignidad, la historia, la cultura, la enseñanza y el aprendizaje que permanentemente tenemos para vivir de ellos. Entonces empiezo a contarles. Ellos hablan 11 lenguas oficiales. Entonces, contándoles que hay 23 países que hablamos español, ya por ahí se les vuela la cabeza. Ellos no pueden entender cómo hay 23 países que hablan español si ellos en un solo país hablan 11 lenguas oficiales. En Sudáfrica hay leones y pingüinos. Así de grande es el país. O sea, en la parte norte del país están las reservas y en la parte sur ya hay pingüinos. Entonces, imagínense ustedes cómo será la diversidad. Entonces, para ellos imaginar una unidad cultural, un sustrato cultural común tan grande como el que tenemos los latinoamericanos, pues eso no lo tienen ni pintado en la pared, ¿me entiende? Entonces tengo que empezar por explicarles nuestra geografía, dónde quedamos, quiénes somos, cuántos países, cuáles son nuestras influencias, para llegar a contarles que fuimos una colonización española, que nos descolonizamos de los españoles, que eso hayan pasado 200 años y que eso se dio a través de un movimiento de juntas en primera instancia y que por eso les estaba echando ese cuento. Pero la fascinación de ver ellos el contacto con una cultura totalmente desconocida es comparable a la fascinación que le produce a uno encontrar todas las diversidades y los aprendizajes de un viaje al África que definitivamente lo enriquecen muchísimo. Y eso que esto es un viaje, un pedacito, o sea, no todas las cosas maravillosas que hay por ver allá están por verlas, ¿no? El viaje de Ciudad Jardín, fue mucha cosa ahí, las cataratas de Victoria más adelante, bueno, todo eso no lo he visto todavía, pero todo eso hay que verlo. Entonces resulta que eso fue, digamos, una experiencia absolutamente única. Y luego, de la mano de Santiago, habría de ser una experiencia increíblemente valiosa para mí. Conocería en Pretoria al señor Rolf Mayer. Cuando Mandela y de Klerk se ponen de acuerdo para desbaratar el apartheid, desmontar el régimen de segregación racial que es el apartheid, llamar a unas elecciones y cambiar la historia de Sudáfrica para siempre. Hay alguien que tiene que hacer eso mecánicamente, o sea, todo eso es una decisión histórica, pero usted tiene que desbaratarlo jurídicamente, tiene que deshacer eso y montar otro país. O sea, desbaratar el apartheid significaba cambiar los sistemas de transporte porque estaban segregados, generar la libre movilización porque cada uno de los pueblos estaba en confinamiento permanente de acuerdo con su etnia, cambiar los sistemas educativos, redistribuir la riqueza porque estaba totalmente segregada entre blancos y no me ha dicho le toca volver a ser el país. Otro distinto nuevo que nunca han tenido. Eso es muy interesante porque nos muestra que no hay pueblos condenados. Los pueblos se pueden cheverizar, no tienen que haber tenido un pasado idílico para retornar a él. El mito de la nostalgia histórica a nosotros no nos cabe porque cuando fue que uno dice, ay no, pero aquellos tiempos. No, esto es para adelante. Y lo mismo le pasa a los surafricanos. O sea, la cosa con ellos ha sido tan dura durante tanto tiempo, desde el momento en que los que nosotros llamamos afrikaners o boers, son los descendientes de los holandeses que llegaron en 1616, cuando Sudáfrica pasa a ser parte del Imperio Británico, porque los holandeses empiezan a perder a pedazos su extenso pero breve imperio, porque sí, los holandeses llegaron hasta el Brasil y llegaron hasta Indonesia, y estuvieron también en Sudáfrica. Entonces hay un punto en que los ingleses van a tomar el imperio, van a agregar Sudáfrica a su imperio, los holandeses se van para su casa, y el que no se vaya, ya no es holandés. El que no se vaya se quedó allá. Entonces una gran cantidad de gente se va a quedar. Y esos, con el tiempo, se van a volver africanos blancos, afrikaners. Ellos van a crear una lengua, una bandera, una identidad. Y el martirio tan terrible que sufrieron a manos de los ingleses y la larga marcha en la cual los desarraigaron de Ciudad del Cabo,
que era su origen, y los hicieron ir caminando hasta los estados de Transvaal y Orange, en una distancia equivalente a la que hay de México hasta Alaska, en un sufrimiento terrible. Los metieron en campos de concentración, murieron de cólera, les hicieron 3 guerras, que eran las guerras de los Boers. Bueno, es una historia muy dramática. Estos pueblos, sometidos a un sufrimiento tan grande, van a hacer de ese sufrimiento un mito fundacional, y alrededor de ese sufrimiento le van a generar a los pueblos negros del África el mismo sufrimiento que ellos tuvieron. Y los van a meter en confinamiento también. Y los van a meter en prisiones también. Y este triángulo dinámico que dicen que hay entre el victimario, la víctima y el salvador, tan misterioso en la condición humana, hace que los que un día fueron víctimas después sean victimarios. Y estos Boers que sufrieron tantísimo, 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 son los que van a montar el apartheid, este espantoso que les digo que hay que transformar. Entonces uno no entiende cómo es que es la vaina, pero así es. O sea, la condición humana es tan increíblemente compleja. Entonces ellos fueron los que tuvieron la sartén por el mango durante mucho tiempo, el control sobre los diamantes y el control sobre el oro. Resulta que ahí uno se va encontrando con el mundo que ellos crearon, y en ese momento, cuando se produce la caída del apartheid, pues hay que crear otra nación. Esa nación la van a crear entre este señor Rolf Meyer y Cyril Ramaphosa. Por el Congreso Nacional Africano, Cyril Ramaphosa. Por los Boers, Rolf Meyer. Igqirha lendlela kutanguqongqathane igqirha lendlela yamanguqongqathane igqirha lendlela kutanguqongqathane hayiba aseleqabele qajabo yamanguqongqathane aselequbule qajabo uqongqathane. Rolf Meyer fue ministro de Justicia durante el apartheid. Ese es el hombre que yo voy a conocer en Pretoria. Y cuando me siento a hablar con él, me encuentro con un hombre totalmente transformado, que a lo largo de su vida ha experimentado un proceso tan profundo, que hoy por hoy es un hombre completamente diferente. Me dijo, mire, yo fui criado como Boer, yo soy africáner, y fui criado con los valores de mi pueblo. Y empiezo a entrar en la transformación, en la caída del apartheid. Hoy por hoy Ramaphosa es presidente de Sudáfrica. Y entonces resulta que él me dice, mire, yo le digo, bueno, pues ustedes cuando dieron cuenta que la embarraron, o sea, que lo que estaban haciendo era mal de toda la maldad, o sea, cuando dieron cuenta que esto era una barbaridad, cuando dejaron de naturalizar ese sistema de segregación. ¿Vieron sabe cuándo? Con el deporte. Imagínense que para nosotros el deporte es más importante que la vida misma. Y entonces, cuando empezaron las sanciones, después de la matanza de Soweto, hubo un partido de rugby con los ingleses. Entre los ingleses había un jugador de mayor importancia que era brasilero. No los dejaron jugar, sacaron al jugador porque en la medida en que era mestizo, por lo tanto era un enemigo del régimen, porque allá solamente podían jugar gente de razas puras. Los mismos ingleses se escandalizaron y se horrorizaron, retiraron el equipo y empezaron las sanciones. Estamos 77-78. Para 1978 ya los empiezan a sacar del Comité Olímpico Internacional, de la FIFA, de todas las ligas, de todas, hasta que ser un blanco surafricano es ser un paria en el mundo, porque el régimen del apartheid empieza a mancharlos frente a la comunidad internacional. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que la embarramos. Y nos dimos cuenta que esto no iba a poder ser así para siempre. Entonces, este personaje es la viva presencia de la transformación que un pueblo puede tener. Es un personaje dulce, firme, de un magnetismo personal grande. Después tuvimos la oportunidad de traerlo a la Casa de la Historia. Después tuve la oportunidad de interactuar con él en los diálogos de Telemedellín. Después tuve la oportunidad de vivir con él una historia de paz para mi pueblo que en esa época era completamente impensable. Pero este hombre fue para mí la imagen de lo posible
en medio de lo imposible. Sus ojos azules me abrieron la mirada a la posibilidad real de que una persona pueda transformar toda una vida en un sistema hacia un mundo más justo y mejor por sus propias manos. Cuando hicieron la Constitución de Sudáfrica y declararon la igualdad en un pueblo que había sido construido durante los últimos 500 años sobre toda forma de desigualdad, cuando hablamos del Ubuntu, cuando hablamos de toda esa mirada, eso fue un momento completamente iluminador para mí en la vida. Este personaje para mí fue un testimonio de que todo es posible realmente, de que no hay pueblos condenados y que incluso las personas que hayan vivido durante mucho tiempo en un sistema de creencias pueden pasar a otra manera de ver el mundo y ayudarlo a transformar. Entonces, Rolf Mayer se volvió un personaje muy importante en el imaginario de mi vida y en el imaginario de la transformación de la historia, la cultura y la paz entre los pueblos. Entonces, esa noche fue impresionante. Me decía Santiago, ¿te diste cuenta que todo el mundo estaba callado, oyéndolos? Hubo un momento en que todo el mundo en el restaurante estaba oyéndolos, porque es que eso era una entrevista brutal a un tipo de primera línea y yo me le fui con toda. Sí, y el hombre me contestaba con un nivel de firmeza, ¿no? Y me decía, bueno, ¿y usted qué está dispuesta a hacer por su historia también? Entramos en una... Entonces él le preguntaba a Santiago, ¿por qué ella entiende tanto? Y entonces él le dijo, porque ella ha leído mucho. Dijo, no, es distinto, ¿por qué ella entiende tanto? Y dice, no sé, ¿a qué se refiere? Dice, ella está entendiendo con el corazón. Lo que estamos hablando lo está entendiendo con el corazón. Eso fue su comentario en ese momento. Pero conocer a ese hombre me transformó a mí en una medida que aún ahora no termino de entender. Entonces esto de Sudáfrica se va volviendo una vaina profunda, porque me va entrando en otro universo, de lo soñado a lo posible, y de lo posible a lo utópico, y de lo utópico a lo real. O sea, esto es una cosa que uno ni siquiera puede imaginarse cómo puede transformar una experiencia de estas. Entonces, después de esto, al otro día fuimos a una colina. La colina de la Corte Constitucional, Constitutional Court Hill. Esa colina está dividida en dos. Una parte fue una antigua prisión y esa antigua prisión fue donde estuvo Gandhi por estas cosas de la vida, en la celda donde después estaría Mandela. La celda de Gandhi, ahí están una cantidad hay líneas de tiempo, unas sandalias que él le hizo a un hombre que era carcelero y el hombre no se las ponía porque decía que él no era digno de calzar esas sandalias que había hecho el Mahatma. Y toda la influencia de Gandhi en el proceso surafricano. Y después la de Mandela. Y era una prisión donde con las cobijas hacían tanques de guerra, hacían juguetes para pasar el frío y la dureza de una prisión política en Johannesburgo. Y al lado de eso está la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene afuera 11 figuras de madera que generan unas sombras largas. Esas sombras largas son las sombras del pasado en las 11 lenguas oficiales. Cuando uno entra, está ante un recinto totalmente transparente, donde todas las sillas están a la misma altura, las de los jueces y las de las personas que están asistiendo, lo mismo que las personas que están juzgando. Ese lugar
cristalino y transparente, tiene unas escaleras. Las escaleras son los peldaños de todo lo que han tenido que vivir los surafricanos para llegar a una Suráfrica libre. En el techo hay unos alambres en forma de árboles, porque debajo de los árboles es que se dirimen las diferencias entre los pueblos africanos. A los artistas se les pidió que simbolizaran toda esa transformación de la nación del arco iris. Y hay un vestido de plástico azul que es impresionante, porque resulta que cuando sale toda la palabra de la Comisión de la Verdad y empiezan a desenterrar tumbas y fosas comunes por toda Suráfrica, y empiezan a enfrentar la verdad de lo que vivieron y aprender a vivir con esas verdades, porque después de la caída del apartheid viene la Comisión de la Verdad, entender qué fue lo que pasó en Suráfrica, saberlo para poder tramitar, para poder superar, para poder perdonar, para poder reconciliarse. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que va a dirigir Desmond Tutu, donde se va a presentar el victimario y la víctima, y careos, el uno frente al otro, va a decir qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Y la víctima va a estar rodeada de todo el apoyo que necesite psicológico, emocional, hasta que encuentre su corazón la capacidad de perdonar, porque del perdón se trata esta verdad. Es una verdad que no pretende ser una venganza, ni una cacería de brujos, ni un juicio, sino un punto de reconciliación sobre la base de lo que realmente se vivió. Y en eso ellos crearán un peldaño más en la espiritualidad humana, y luego ellos enseñarán a los alemanes, después de la caída del muro de Berlín, a vivir con las terribles verdades de cuando se abrieron los archivos de la Stasi. Entonces, esta gente van a ser maestros para el mundo. La primera vez que los irlandeses llegaron allá, iban en aviones diferentes y no se podían sentar ni siquiera en el mismo salón, y a Mandela le tocaba como un chiquito ir de un salón al otro entre católicos y protestantes, hasta que los irlandeses sintieron vergüenza de estar jugando a no mirarse en un país que había hecho la transformación del arco iris. Ese vestido azul fue encontrado en una fosa donde había una mujer que había sido sometida a toda clase de vejámenes y estaba desnuda y tenía ese plástico encima. Entonces decían que algo debió conmover el horror de los victimarios para sentir que le debían la dignidad de cubrirla después de haberla torturado tanto. Por eso entregan un vestido azul de plástico, para recordar ese atisbo de dignidad después del horror que estaba sobre el cuerpo de esta mujer, encontrada en una fosa anónima allá. Muy brava es esa historia, pero es llena de esperanza. Ellos logran esa alquimia del horror a la esperanza. Y tienen problemas, tienen muchos problemas, y después van a tener una pandemia de SIDA muy grande, pero sin este proceso no existiría Suráfrica, no habría ningún relato, fuera de una crueldad infinita y un odio que se hizo ley. El apartheid es el odio que se hizo ley, y desbaratarlo era empezar a desarmar los corazones de un odio que se había perpetuado durante generaciones y que se ha convertido en el sistema jurídico del odio hacia el otro. En esto, como en Irlanda, cuando la identidad se hace odio, eso no es un proyecto. El odio no puede ser un proyecto. No es un proyecto para nadie, y no lo es para los surafricanos. Entonces, la visita a la Constitutional Court, a la Corte Constitucional, es la visita a la evidencia de la transformación jurídica de un pueblo que decidió dar un paso adelante en su historia.
Después iríamos a Ciudad del Cabo. Y Cape Town, Ciudad del Cabo, es linda, 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 linda. ¡Qué ciudad tan bonitica! Sí, esa es una ciudad de una hermosura, es una de esas ciudades así con ese sol y con esa arquitectura tan hermosa. Y resulta que esta, o cosa que yo no me imaginaba, es una ciudad de jazz. Una ciudad de jazz, pero mejor dicho, con una tradición de jazz poderosísima, donde el jazz ha tenido también todo un arraigo y una cantidad de manifestaciones. Hay gente como Hilton Schindler, que va a ser, y muchos músicos, o sea, los músicos de Sudáfrica, y lo mismo que las películas, con la Comisión de la Verdad. Hay una película muy brava que se llama En mi país, In My Country, con Juliette Binoche, una periodista radial que está cubriendo toda la cobertura nacional, porque todo lo que salía en la Comisión de la Verdad se escuchaba por radio y televisión por todo el país durante los 2 años que duró. O sea, todo el mundo estaba en la jugada, porque ahí era donde Safi sabía qué fue lo que pasó. Ella es una periodista surafricana que está cubriendo esto, se llama In My Country. Esa es una película. La otra se llama también Cosecha Roja, que va a ser con Hilary Swank. Son varias películas, Cry the Beloved Country. Estas yo se las voy a poner en las notas, pero estas películas mírenlas porque es importante entenderlas para entender muchas de las cosas que vieron los surafricanos y aprender muchas de las cosas que aprendieron los surafricanos. Y entender que nada es de una sola manera, ¿no? Sé que todo eso tiene muchos matices, ¿no? No digamos blanco y negro con grises porque aquí casi que más confunde que aplica, pero para entender que la realidad es compleja. ¿Sí? Entonces llegamos a Cape Town y esto es mucha belleza. Es una ciudad resplandeciente con un nivel cultural altísimo, es una titinez. Porque digamos, Johannesburgo es una ciudad interesante, pero no es así lo que llaman linda, linda, no. Pero esta sí. Esta es una ciudad muy bella, entonces disfruto el jazz y la música y la cultura y la diversidad de esta ciudad hermosa. Y ahí vamos a hacer unos paseitos. Y hay un paseo que es maravilloso porque es el punto donde se van a unir el océano Atlántico con el océano Índico. Ahí, en el punto donde se unen los dos océanos. Y vamos a pasar por el Cabo de la Buena Esperanza. Y el Cabo de la Buena Esperanza tiene un lugar que se llama la Falsa Bahía. Y la Falsa Bahía era donde se hundía la mayor cantidad de barcos porque la Falsa Bahía es muy grande. Es tan grande que parece que ahí no hubiera tierra. Entonces los barcos siguen a la misma velocidad con la que vienen en el viento y de pronto se estrellan, no contra los arrecifes, sino directamente contra la playa. Porque ahí está la tierra, pero las nubes y la condición atmosférica de la zona invisibilizan una tierra que hay ahí. Y antes de que hubiera los GPS y antes de que hubiera los radares, nadie se imaginaba que ahí había tierra y se hundían barcos a la lata. Uno de los puntos más peligrosos en la navegación de la tierra, el Cabo de la Buena Esperanza. Hoy por hoy, una maravilla de la geografía, uno de los hitos más terribles en la historia de la navegación. Darle la vuelta al Cabo de la Buena Esperanza era encontrarse con lo desconocido, con lo bravío del mar, con el misterio, con lo insondable, con lo imposible, con una posibilidad muy grande de no retorno. Hoy por hoy pararnos allá y ver el Cabo de la Buena Esperanza y el punto donde se unen los dos océanos. Y a la mirada de Cape Town está el Table Mountain, que es como una mesa, por eso se llama así, porque es un monte que es alto, arriba es plano. Entonces que se ve desde allá, que primero lo vi en un día lluvioso y luego lo vi en un día de sol y es absolutamente resplandeciente, de una ciudad que es de una belleza descomunal. Y en esta ciudad donde hay estos paseos maravillosos alrededor y donde les digo que se ven pingüinos, a 20 minutos de ahí, porque todo en Sudáfrica es así de contrastado, queda Robben Island, a ver, la prisión donde estuvo Mandela la mayor parte de su vida. Esta es una isla prisión hecha para la degradación del ser humano.
donde había un racionamiento programado para que se existieran formas de discriminación y la gente de la minoría hindú tenía más alimentación que la gente de la mayoría negra por joderlos, pues. Y entonces resulta que ahí vi la senda de Mandela y ahí es donde está todos los testimonios del juicio de Rivonia, que fue donde Mandela fue condenado. Y ahí es donde uno ve cómo en una celda tan pequeña, en una prisión tan horrible, esta prisión era tan horrible que no podían ir niños, porque los niños son esperanza y futuro. Y la idea de que un prisionero de allá concibiera la esperanza y el futuro era de lo que se trataba la prisión, que nunca pudieran salir de ahí con esperanza. O sea, es un tipo de terror psicológico, de degradación emocional y espiritual que solo puede venir de una perversidad inconcebible. Pero eso era la prisión de Robben Island. Hoy por hoy es un museo y los antiguos prisioneros son los que le cuentan a uno qué fue lo que pasó allá, a partir de sus testimonios de vida, de los trabajos forzados sobre esa roca blanca que los enceguecía. Y ahí fue donde Mandela encontró la dignidad y la grandeza. Ahí. Y cuando Mandela sale de la cárcel les dice: los perdono y los necesito para crear una nueva Sudáfrica, y renuncia a la venganza. Porque decía que la venganza es un bosque donde uno puede entrar por muchos lados, pero donde uno no puede salir una vez que entra allí, porque la venganza tiene una dinámica de la cual no se sale nunca. Usted nunca queda suficientemente vengado, y si lo llega a crear, la otra persona ya tendrá razones para prolongar la suya. Mandela sale de la cárcel y todo el mundo está esperando que hubiera una retaliación del tamaño de la herida que ellos habían tenido, y Mandela reconfigura un imaginario planetario al crear el perdón y la nación del arco iris y no un baño de sangre, como temían tantos que pasara. Entonces, estar en la prisión de Robben Island es estar en el eje de la transformación del espíritu humano, de la degradación a la grandeza. Y eso es otra cosa absolutamente impresionante. Ver ahí donde Mandela hizo la transformación y la alquimia hacia la dignidad para construir una nación que en ese momento nadie veía, solo él en su corazón. En la prisión de Robben Island, digamos, termina el viaje emocional con figuras trágicas como las de Winnie, que siempre le decía al papá que ella, si se casaba con Nelson Mandela, se casaba con una causa. Él sería prisionero y ella sería la mujer de un prisionero toda la vida. Y así fue. A los 3 años lo arrestaron a él y ella sufrió lo indecible y se la llevó el lado oscuro de la fuerza también en una época de la vida. Y finalmente, cuando Mandela se vuelve a casar con una mujer que le va a dar el confort y la tranquilidad de todos los años de dureza que él vivió, se van a terminar volviendo amigas. Ya cuando Mandela muere, estaban las dos ahí sentadas, parchando, frescas, y digamos de alguna manera lograron reconfigurar una vida que la historia rompió en dos, que es la historia de Nelson y Winnie Mandela. Y ahí uno se da cuenta de toda la riqueza que estos surafricanos le han dado al mundo y todo lo que han vivido y todas las lecciones históricas, de todo lo que aún nos falta por aprender, del proceso de paz y reconciliación de ellos aprendieron los ruandeses para crear una nueva nación. Y la historia está para terminar de entender los procesos tan absolutamente profundos, poderosos y espirituales y de Ubuntu que hicieron los pueblos surafricanos. Entonces me encuentro con seres de carne y hueso, con lugares icónicos, con momentos absolutamente impresionantes, leyendo un arco iris en la noche para tratar de entender esos imaginarios tan terribles esa noche, en el hotel todas las noches leyéndolo, caminando por esa ciudad tan hermosa. Y a la vez viendo esta prisión de Robben Island que encoge el corazón, y a la vez de ahí, del fondo del abismo, de la profunda oscuridad, del momento más terrible, es donde va a salir la esperanza, porque es de esos momentos tan tormentosos de donde el alma humana logra encontrar un punto para salir a transformar la realidad, por terrible que sea. Y estos hombres como Nelson Mandela y como Desmond Tutu son como enviados a veces para enseñarnos que de las realidades más oscuras pueden salir las formas más luminosas de entendimiento humano. Y así, con esa sensación,
y con toda la música termina mi viaje a Sudáfrica. Después de ahí me voy para Johannesburgo en el aeropuerto, donde me encuentro unas cámaras de hidromasajes rarísimas que resultan muy convenientes para ese viaje tan largo. Regreso a Sao Paulo, de Sao Paulo a Bogotá, y llego a Bogotá con el alma transformada por algo que todavía me habita, la experiencia de haberme asomado a la nación del arco iris. Entonces, desde la nación del arco iris, desde el tiempo largamente soñado, desde la grandeza de Mandela, desde la figura transformada de Rolf Mayer, desde la prisión de Robben Island, desde la belleza de Sudáfrica, desde la mesa del arco iris donde comprendí la diversidad, desde las personas que me ayudaron a entender esta enorme realidad, desde la narración de mi pueblo a la diversidad del suyo, desde el contacto con un país en plena transformación para dar lecciones importantísimas del espíritu al mundo, desde la diversidad, desde la belleza, desde las lenguas, desde la dureza, desde los museos del apartheid, desde las historias más duras y las más enaltecedoras, desde el Ubuntu y desde el crecimiento espiritual de una nación tan poderosa en la configuración del espíritu como es la nación del arco iris, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.